Bienvenidos a este tiempo de diálogo, de análisis que hacemos diariamente en La Picota. Nos queda muy poquito ya para acabar la temporada, pero vamos a ofrecerles y a brindarles, como siempre en estos días, los comentarios en torno a la actualidad con nuestros habituales picoteros. Hoy están con nosotros Rosa Luz Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bastante bien. Por fin el calor nos ha dejado un poquito atrás. Hoy ha comenzado el verano, oficialmente. Esta mañana a las 9 ha entrado el verano y ha entrado suave, afortunadamente. Sí, hoy el día del primer día. La primera se ha despedido calentita en todos los sentidos y ahora, no solo el meteorológico, y ahora el verano ha entrado suave. Hombre, las temperaturas estas cada año evidencian más que hay algo en el clima que se le puede llamar X o se le puede llamar cambio climático o lo que se quiera, pero es evidente que hay algo que está cambiando en el clima año a año. Las temperaturas suben bastante, los inviernos no son tan fríos, son bastante más suaves de lo que han sido habitualmente. Yo recuerdo en otros años, y no soy tan mayorcita, no soy tan vieja, que se congelaban las tuberías de las casas, y eso la verdad hace tiempo que no se ve. No se ve claro, ni estando en pleno campo, o sea, ya no se congelan las tuberías de las casas en invierno, ni estando en pleno campo. Esas pelonas famosas de estas tierras, no. Sin embargo, se tiende más a ver esas bocas en los suelos que le llamamos nosotros por aquí al suelo de arcilla abierto, cuarteado y que está demandando agua. Y creo que estamos teniendo unos años bastante malos, incluso bueno, este año precisamente vamos a tener un poquito de sequía. He leído hace poquito también. Que la temperatura, por todo esto del cambio climático, está subiendo hasta en 2 grados, pero dentro de esos 2 grados digamos que está casi aceptado ya que va a subir y no queda más remedio. Bueno, más o menos el ecosistema se puede mantener, pero a partir de esos 2 grados se hace un daño terrible, terrible, y eso es lo que hay que parar. Porque no solamente es en tierra, por así decirlo, también afecta al desarrollo de la vida acuática y, claro, y aquí, por ejemplo, tenemos ahora mismo los pantanos bajo mínimos. Bueno, tenemos a muchos glaciares ya que se están deshaciendo. Hace poco hemos conocido que un glaciar de los Pirineos se está deshaciendo y eso es grave. Miguel Valdés, ¿cómo está? Buenas noches. Pues, que queremos darte también cabida en esta conversación meteorológica de tiempo, conversación de ascensor que se llama. Totalmente, no, pero aún así muy interesante esta conversación, y también a mí me gustaría decir que, por supuesto, yo no seré quien vaya en contra de la ciencia y diga que el cambio climático no existe. Pero creo que también deberíamos poner el foco, hablando de los pantanos, en las eléctricas que, como son un oligopolio, y creo que no estoy descubriendo nada a nadie, o sea, son 4 empresas que se reparten, evidentemente, el pastel porque no tienen competencia, pueden hacer con el agua lo que quieran, con tal de conseguir luz. Entonces, uno no se explica cómo. Con tal o sea, le está dando la luz tan cara como está, y esta gente se ha dedicado a abrir los pantanos como ha querido, a desperdiciar billones de litros de agua, y la luz está cada vez más cara. O sea, en sequía, y con sequía. Con sequía, en plena sequía. Y que nadie, es lo grave. Claro, y que nadie les pueda parar los pies, yo creo que eso también. Y son concesiones públicas. Claro. Y es lo que no tiene sentido, es lo que yo no puedo, es lo que a mí más me cuesta entender. Porque si al final no podemos luchar contra los elementos, no podemos luchar contra un aumento de las temperaturas, bueno, sí se puede luchar, pero no a corto plazo. Pero desde luego que esta gente haga con el agua, porque es un bien tan preciado como es el agua, lo que quieran, a mí es lo que no me cabe en la cabeza. Siendo además la generación de energía más barata, que es la hidroeléctrica, efectivamente, los saltos de agua, más conocido como saltos de agua. Es que claro que es muy baratita, solamente trabajan por presión y a la caída de presión mueven las turbinas y son las que generan la electricidad, o sea, es lo más barato y lo más fácil de hacer. Yo creo que lo que sí se debería es de hacer un estudio de impacto ambiental que sería para que sirva de base para implementar un poquito de castigo a las eléctricas en donde realmente les duele, que es el bolsillo. O sea, yo haría un estudio de impacto ambiental cada vez que abren una válvula para saber en cuánto están perjudicando y en cuánto está afectando, y cada litro les cueste a ellos más que a nosotros nos cuesta el agua y la luz. Bueno, pues esto que estamos hablando no es ajeno al principal tema que hoy vamos a tratar, que es el resultado y análisis de las elecciones andaluzas. Porque, en cierto modo, no sé si los picoteros estarán o no de acuerdo, para eso estamos aquí, para debatirlo, el cabreo generalizado social que hay en torno al incremento del precio de la electricidad, de los carburantes y de la cesta de la compra ha hecho
que se vuelque o haya un volcado electoral en una región como Andalucía, que tradicionalmente era socialista o votaba socialista, y que ha conseguido Juan Moreno Bonilla un gran hito al conseguir una mayoría absolutísima, con 58 escaños, cuando la mayoría absoluta son 55. De las derivadas es de lo que vamos a hablar hoy, porque precisamente sobre estas se han referido los líderes extremeños. En primer lugar, tanto el Partido Socialista, ayer lo hizo su portavoz Soraya Vega, como el presidente José Antonio Monago del Partido Popular. Mientras que los socialistas dicen que el PSOE de Extremadura no cree que el resultado de las andaluzas pueda extrapolarse a la región, queda todavía, dice, un año hasta los comicios autonómicos y el escenario es distinto. Mientras los socialistas extremeños dicen eso, los populares de la región dicen que es una ola que está creciendo, que se vio con las elecciones de Murcia, de Madrid, de Castilla y León y ahora de Andalucía, del crecimiento del centro derecha, que va a llegar, dice, a Extremadura el próximo año. ¿Creéis, en vuestra opinión, que es extrapolable este resultado, en primer lugar, a los comicios, a unos posibles hipotéticos comicios? Bueno, hipotéticos no, van a ser en mayo del año que viene, o sea, se van a dar sí o sí, pero ¿son extrapolables o se pueden extrapolar a un posible resultado electoral en Extremadura? Yo creo que predecir el futuro es muy difícil, y más aún cuando estamos hablando de algo tan complejo y con tantísimos factores como es la política, porque en cualquier momento puede pasar algo, en un año pueden pasar muchísimas cosas, y claro, todo esto, cualquier cosa que hoy es blanco puede que mañana sea negro. Pero dicho eso, yo la verdad envidio el optimismo del PSOE en Extremadura. A mí, ojalá yo tener, no tanto, pero sí un poquito de ese optimismo, sería mucho más feliz. Porque estamos viendo que en Madrid ha arrasado el Partido Popular, en Castilla y León está gobernando también, y lo más fuerte es eso, que en Andalucía, que históricamente siempre ha sido un feudo socialista, el Partido Popular ha arrasado. Y entonces lo que estamos viendo es una clara corriente, no sé si tanto pro-PP, sino antigobierno. Eso no es ningún misterio, creo que tampoco. El mismo presidente de Andalucía lo dijo, que muchos votos que ha recibido son en venganza del gobierno. Y es que es perfectamente entendible. Votos de cabreo. Claro, votos de cabreo, porque al final que se decía que era el gobierno más progresista de la historia, que iba a ser el azote, el Robin Hood de la política, el azote de los ricos y el que va a ayudar a los pobres, pues al final estamos viendo que hay una inflación brutal, que eso lo que viene a decir es que somos todos más pobres porque nuestro dinero vale menos. Eso un rico, un millonario, le da igual, pero a una persona de clase media, no tiene que ser un vagabundo, eso nos afecta muchísimo. El precio de la compra, que no estamos hablando de que se haya encarecido el jamón 5J, el caviar de beluga o la ternera guayú, estamos hablando de que se han encarecido todos los productos básicos. Y después los combustibles, que eso en nuestra región, como es Extremadura, si la gasolina vale... O sea, yo recuerdo un tuit que me hizo muchísima gracia del gobierno diciendo, replantéate tu movilidad. Hablando de que utilicemos alternativas al coche. En Extremadura, yo creo que, claro... Aquí es difícil. Como no nos compremos una mula, o los más originales, un trineo tirado por perro, ¿sabes? Como en Alaska, yo creo que aquí... Si no utilizamos el coche, no sé, como mucho aquí en Mérida podrás irte a Calamonte andando, porque si no, ya me diréis vosotros. Entonces, claro, con ese panorama que afecta a las comunidades más, encima, claro, las que menos recursos tienen, como es por ejemplo la extremeña o la andaluza, ese optimismo desmesurado yo no consigo entenderlo. Y después tampoco puedo entender la absoluta falta de autocrítica que ha tenido toda la izquierda y Vox, porque claro, la izquierda, o sea, se ha comido se ha llevado un varapalo histórico en Andalucía y dicen que gracias a ellos han parado a Vox. O sea, cómo incluso en un momento que es de vergüenza ajena, de mirarte el ombligo, de decir, ¿qué estamos haciendo mal? Que cómo puede ser que la gente a la que nosotros tan desesperadamente tratamos de apelar a que nos vote, es que nos está dando la espalda. En vez de decir eso, dicen que bueno, ¿no? Que ha ganado en Andalucía el PP porque las ayudas que dieron en la pandemia, que gracias a ellos han parado a Vox. Que afortunadamente Vox no ha llegado al gobierno, eso estamos todos de acuerdo, pero creo que no ha sido gracias, desde luego, a la izquierda. Entonces, yo de verdad, que tomen a la gente por tonta, que que hagan estos ejercicios que yo creo que son más en vez de una especie de autoestima, son de propaganda auténtica, de está todo fatal, pero vamos a decir que está bien, tratar a la gente de estúpida
como que no son capaces de ver la enorme crisis que se están sumiendo, pues yo creo que la gente no es tonta y la gente se da cuenta de esto y después, en las siguientes elecciones, si todo sigue así, si se dan otro varapalo aquí en Extremadura, pues no se sorprendan, porque no se ha hecho nada para combatirlo. Bueno, después hablaremos del análisis que ha hecho Ferraz y del cambio que se ha producido hoy tras el Comité Federal en el que se celebró, ayer quiero decir, en el que estuvo entre los miembros el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, pero después hablaremos de eso y de las desafortunada análisis de Adriana Lastra, que creo que no ha visto lo que ha pasado realmente, no ha encajado. Pero vamos con el primer tema, repercusión. ¿Afectará esto a las elecciones en Extremadura? Yo no tengo una bola, no tengo una bolita mágica en la que me diga el futuro mañana ni nada de eso. No creo que se pueda extrapolar la tendencia de voto de una comunidad autónoma sobre la de otra. Creo que es absurdo porque ahí influyen muchísimos factores, principalmente sociológicos, y la percepción que tiene también la gente del gobierno. Hay que tener en cuenta de que venimos de una serie de factores bastante negativos que están influyendo muchísimo en toda la sociedad desde hace 2 años para acá. Hemos pasado una pandemia que nos ha obligado a hacer un montonazo de cambios. Estamos ahora sometidos en una guerra que nos está provocando un montonazo de implicaciones, sobre todo implicaciones económicas, subida de combustible. Los combustibles no están subiendo porque el gobierno lo suba porque le dé la gana, sino porque la guerra que tenemos ahora mismo en Ucrania está afectando al combustible, está afectando al trigo, está afectando a un montón de productos básicos. La subida del combustible nos ha producido que existan una subida en los carburantes que repercute necesariamente en el transporte, y eso a su vez es un incremento que sube en los productos que tienen que pasar por carretera. En fin, estamos sumidos en un montonazo de factores. Yo creo que esos factores sí influyen en lo que es en la bolsa que tenemos todos en la mano, en nuestro bolsillo, en nuestro monedero, influye en ese sentido. Pero extrapolarlo con todos esos factores a que influyen de la misma manera en una comunidad autónoma que en otra, no lo creo. Creo que en Andalucía ha habido muchos más factores, incluso hay muchas cosas que no están a la vista, no es solamente que se haya... yo creo que se ha optado por un voto útil directamente, es decir, vienen los verdes, antes era vienen los rojos, vamos cuerpo a tierra, ¿no? Ahora vienen los verdes, vamos cuerpo a tierra. Se ha intentado favorecer que no entrara Vox en el gobierno, pero básicamente han sido los votantes los que han dicho: yo no quiero a estos aquí porque mira lo que están haciendo allí y no quiero que me lo hagan en mi tierra directamente. Yo creo que ha sido un poco protección por parte de los mismos votantes. Ha habido muchos votantes que se han negado a... Pues ha producido un trasvase de casi 300.000 votos voto del claro, socialista pero al Partido porque Popular. Lo que buscas es voto útil, al fin y al cabo. O sea, la gente no es que voten a un partido o al otro porque te guste más o porque te busque menos, sino al que tiene más posibilidades de ganar. También hay que decir que todas las encuestas que se han estado vertiendo en los medios de comunicación durante la campaña, antes de la pre-campaña, antes de la pre-campaña y durante todo este tiempo, también influye mucho a la hora de ir a votar. Porque si tú ves que puede haber un candidato o que puede intentar formarse un gobierno con otro, está condicionando el voto. Es que las encuestas están condicionando ya el voto de las personas que vayan ahí a votar. Tú tienes una ideología, votas a tu ideología, pero el que no tiene una ideología clara o que tiene miedo a unas posibles repercusiones por un mal acuerdo o por una historia así, van al voto útil, eso está clarísimo. Y además la tendencia al voto útil ha sido una cosa que se ha visto. También me gustaría reseñar que ha habido un índice bastante alto de abstención, que está en torno al 43% casi de abstención dentro de Andalucía, más o menos está dentro también de lo suyo. Pero también es una... Pero es el mismo que el 2018, creo. Pero yo creo que también es una llamada... Ha sido un pelín menos. Yo creo que también es una llamada de atención, porque, no sé, que tú tengas una abstención tan alta de que roce un 50% casi, es para hacérselo mirar también, ¿no? Porque yo no me refiero ya que votes a uno o que votes a otro, sino que vayas a votar. Que es que cuando tú votas está tu futuro en
está tu futuro, estás votando por tu futuro. Pues eso lo que muestra es el desapego de la población hacia la política. Exactamente, o sea, por eso yo digo que cuando tienes cerca de un 50% de abstención, tienes que hacértelo mirar, porque es que la gente no está pasando de lo que le pueda caer encima. Le da lo mismo que le vote, que le gobierne uno que le pegue un guantazo, que el que le dé una palmadita. O sea, estamos en un nivel de pasotismo ya dentro de la población que tú dices, pues a la gente es que le da igual. Entonces dice, bueno, pues en vez de lo malo me cojo lo regular, pero que no me venga lo peor. Yo creo que ha sido más bien la tendencia del voto. Bueno, yo de todas formas sí entro aquí un nuevo elemento. Evidentemente hemos hablado de la crisis que estamos viviendo energética, de los altos precios de la electricidad, que es anterior a la guerra de Ucrania, que esto empezó en enero a subir el recibo eléctrico, de los combustibles, que sí es cierto que se ha producido a partir de la guerra de Ucrania, pero a mí me llama poderosísimamente la atención una cosa. Ayer escucho a un economista que decía, España ha pasado de tener a primeros de año de ser el país número 16 con el precio más caro de combustible de los 27 de la Unión Europea a ocupar el puesto número 7 de los más caros. Es decir, y creo que el precio del barril Brent es el mismo para todos los países europeos. Es decir, hay un margen de maniobra ahí sobre el que no se está actuando. Yo, de todas formas, si me permite, creo que el problema que tenemos con las empresas estas que en su día fueron estatales y que fueron privatizadas por Aznar, que recordemos que esto es el legado de Aznar, lo que las empresas privatizadas que están ahora, las grandes eléctricas y las grandes petroleras están privatizadas. Creo que esto realmente lo que vienen a hacer, a mí lo único que me sugieren, tanto las eléctricas como las petroleras, es que el fin de el fin de los recursos de combustibles fósiles está a finalizar. Me quedan 2 telediarios para lo que me queda en el convento, subo los precios hasta el infinito, porque ya estamos viendo que en el mercado está habiendo mucho coche eléctrico, mucho coche híbrido, con lo cual el híbrido supone que en vez de 20 litros le voy hasta 10, menos costes, obligo a que suban los costes y los 2 días que me queden me forro para lo que pueda venir. Pero en cualquier caso, vuelvo a insistir, ahí hay una implicación o un margen sobre el que el Gobierno puede actuar. No obstante, desde Ferraz, en ese comité federal que se ha celebrado, se ha dicho que van a sacar un nuevo paquete de medidas anticrisis. Por tanto, hay margen de maniobra, digo, que debe tener el Gobierno para que esta situación no se dispare como se está disparando. Es que yo he escuchado este fin de semana, o he leído, que de la Asociación de Gasolineras de España, Estaciones de Servicio, que no nos asustemos, que el gasolina y el gasoil pueden llegar a los 3 euros este verano. Eso es una auténtica barbaridad, es un mazazo. Es una barbaridad. Pero ese es el problema, Frank, que el tema de la guerra de Ucrania es un comodín perfecto para ahora decir, no, mira, es que yo quería hacer unas medidas, pero claro, como hay una guerra en Ucrania, pues macho, es que, claro. Entonces, yo no sé cómo se puede encarecer, por ejemplo, algunos productos que son de aquí, de la tierra, por ejemplo, extremeño, y decir la guerra de Ucrania. Yo entiendo que se encarezcan un poco por el tema del combustible por el transporte, pero ese aumento desmesurado yo no me lo creo. Pues también es por la luz, claro, porque tú tienes que guardar ese producto en cámara. Es que ahí voy entonces, yo. Tienes la subida de la luz, la subida y todo eso te repercute ahí voy en yo, porque lo que es muy costes. fácil ahora es decir que no, es que la culpa es de Aznar. Pero es que, y sí, Aznar puede que no lo hiciese bien, si yo no digo que no, pero un gobierno que su estandarte en la oposición era nacionalizar tanto las eléctricas como creo que también decía el combustible, o por lo menos, bueno, creo que fue Echenique que dijo que eran criminales o algo así, este tipo de empresas, y que iban a controlarlas. Lo que no me vale ahora es decir, no, mira, es que Aznar lo hizo mal. Bueno, es que por eso mismo la gente te ha votado, para que arregles un problema que tenemos ya arrastrando desde hace casi 20 años. Entonces ahora me vale a mí decir, no, mire usted, es que no. Hay el estandarte, sobre todo de Unidas Podemos, ha sido vamos a bajar la electricidad, vamos a bajar la luz, vamos a bajar unos servicios que son esenciales para las personas. Y entonces lo que no me sirve es que pongan una rebaja
irrisoria de 20 céntimos, porque entonces sencillamente lo que tiene que hacer la gasolinera, que es subir 20 céntimos el precio. Ya lo has hecho. ¿Y dónde está? Ya lo has olvidado. Claro, ya lo he hecho. ¿Que lo han hecho? Pero es como lo... Al día siguiente. Pero es como la medida esta de darle no sé cuántos euros a los jóvenes para irse para independizarse, que el gobierno iba a darles un cheque, digamos, un dinerito para ayudarle. Eso el casero lo único que tiene que hacer es aumentar ese precio. Lo que hay que hacer es acabar con el problema de raíz, dejar de dar parche, que no solucionan nada. Lo que hay que hacer es, de una vez, hacer medidas que ataquen el problema de raíz, que bajen los precios. Lo has dicho muy bien tú, Fran. Un barril de petróleo vale lo mismo aquí que en otros sitios de la Unión Europea, y España es el que el precio más alto tiene. Y que el gobierno sencillamente diga, no, mire, y con los salarios más bajos. Y los salarios más bajos. Y una inflación bestial. O sea, estamos hablando de que es que hay gente que este invierno, si esto sigue así, va a haber personas que no van a poder poner la calefacción en invierno. Perdona, ya lo ha habido. Sí, pero más todavía. Ya el año pasado ya ha habido gente que no podía poner las calefacciones. Sí, pero más todavía. Y encima gente mayor, porque las pensiones encima ahora les dará para comprar 4 rodajas de chope a las pobres personas, que a mí eso se me parte el alma. Entonces, que la única eso se decir, mire usted, se está ustelando, pero me da exactamente igual, porque es que hay una guerra en Ucrania, o bueno, no hay que irse ahí, no hay que irse tampoco a lo que vaya a poder pasar. Es que ahora mismo se nos está haciendo creer que poner el aire acondicionado en Extremadura con 43 grados fuera es un lujo, cuando eso no puede ser un lujo. Eso no puede ser. En Extremadura el aire acondicionado es tan necesario como la calefacción en el norte de España. Claro. Y después, por ejemplo, mi hermano me cuenta que está estudiando en Badajoz, que está en la biblioteca y no le ponen el aire. Tú imagínate una habitación llena de estudiantes, con ese calor, con esas ventanales, sin aire acondicionado. Aquí en Extremadura eso es algo esencial y se nos está haciendo creer que es un lujo. Se nos está haciendo cada vez más pobre, y cuando se le pide explicaciones a un gobierno, que un gobierno no solamente tiene que estar para gobernar cuando estamos de vacas gordas, tiene que tener soluciones efectivas cuando estemos de vacas flacas. Y cuando se le digan, oiga, mire usted, ha pasado tal cosa, que digan que no, es que hemos tenido pandemia, es que hemos tenido guerra en Ucrania, como si fuésemos los únicos, España fuese el único país que nos afecta la guerra de Ucrania o el COVID. Entonces, mire usted, o sea, es que ya, después es normal que haya 40% de abstención al votar. Es que cuando a la gente se toma por tontos reiteradamente y de forma continuada, pues normal que la gente pierda la ilusión en la política y piensen que el político está ahí por él y no por los demás, que ese debe ser el fin primero de un político, ayudar a su pueblo, y no estar ahí con el silloncito, claro, poniendo excusitas como que yo entiendo, tampoco digo que la guerra de Ucrania sea una excusita y sea algo nimio, pero macho, que estamos fatal y que digan que es todo culpa de Ucrania y del COVID, hombre, es que no quien se lo crea. Rosa. Que sí que está muy bien eso de poner soluciones encima de la mesa. Todas las soluciones van de parte de la parte económica. Siempre hay que tener un sustento económico. ¿Cómo se consigue ese sustento económico? A base de algo que nadie quiere, impuestos. Tú solamente puedes, a base de recaudación, poder facilitar ese tipo de cosas. Porque creo yo que en el Banco de España hace muchos años que no se hace dinero con una maquinita. Que viene el dinerito de Europa y te dicen cuánto tienes que fabricar, no te dicen más. Pero para que tú puedas tener unos presupuestos en los que tú puedas canalizar un tipo de ayuda, un tipo de subvenciones, un tipo de cosas, lo tienes que canalizar siempre a base de impuestos. Siempre va a base de impuestos a nivel estatal y dentro de un presupuesto nacional. Si tú no haces recaudación de impuestos, no puedes repercutir ese dinero que generas a través de los impuestos en aquellos sitios donde es necesario. Y también tenemos que recordar una cosa, no todas las cosas son de índole nacional, también hay muchas cosas que son de índole autonómica. Habrá que pedir la responsabilidad oportuna a la comunidad autónoma y que haga su recaudación de impuestos para hacer ese sustento. Ahora mismo estamos teniendo suerte dentro de la Comunidad Económica Europea, porque tenemos una serie de fondos que están llegando a todos los países para facilitar, paliar un poco la situación esta de insostenibilidad, que también hay que decirlo. Ahora hay que gestionar esos fondos que van a llegar para hacerlo todo lo más sostenible posible, porque el problema es de sostenibilidad. Tú necesitas solucionar los temas, pero es que los temas no se solucionan porque tú hagas una norma muy bonita sin sustento económico,
porque tú puedas contar las cosas muy bien, pero si no tiene un apoyo también por parte de los sitios. Entonces, pero si tiene que ser todo sostenible. Hacer una ley o hacer una medida, no sé yo qué relación tiene con los impuestos. Pues sí, cuando tú elaboras una norma en la que tú tienes que darle a una persona, tienes que reconocer ciertos derechos o tienes que reconocer ciertas acciones sobre algo, necesitas tener un contenido económico, si no estamos hablando de papel mojado. Sí, ya bueno, pero España tampoco creo yo que sea un país, no sé, de estos un país bananero. O sea, España es que no sé ahora cómo estará, pero en su día, antes de la pandemia, creo que éramos la sexta o la séptima potencia mundial. Entonces, que digas que no hay medidas porque no hay dinero, vamos, no sé. O sea, por ejemplo, está habiendo dinero, hombre, y se están tomando medidas. Hombre, Otra cosa es que las medidas que se están tomando sean insuficientes, porque también reconozcamos que estamos en un país de picaresca, leche, que en cuanto que sabemos que va a haber una subida de salario, los precios de los supermercados suben dos días antes. Pues por eso tiene que estar el gobierno para que los controle. Subida de lo que sea, los precios suben. Porque pongan tope en los precios, eso que hace falta de impuestos, qué dinero público hace falta. Hace una ley que diga, tal producto básico no puede subir más de este precio. Pero sí que ya existe. A ver, pero aquí también la ley de la cadena alimentaria. Hay una influencia también que es el mercado. Claro. El mercado, es decir, si tú subes los salarios, el salario mínimo interprofesional, las empresas que tienen contratada gente con referencia a ese salario tienen que subir también los costes, por lo tanto suben los precios. Es algo lógico, pero eso lo da el mercado. Por supuesto, pero que... Y también funciona según demanda-oferta. ¿Por qué te crees que está subiendo tanto el precio del trigo, del pan y de todo lo que está relacionado? Porque tenemos el granero de Europa en guerra. Y eso no es discutible. La mayor producción de trigo, la producción de trigo internacional proviene de Ucrania. Son el granero del mundo. Ellos son los que producen trigo. Ese trigo es el que se va luego a panes, a las tostas, a las galletas, a todo ese tipo de productos. Tienes a la fábrica de Siro, que yo la he conocido toda mi vida, la fábrica de galletas Siro, la he conocido toda mi vida como una fábrica, creo que está en Valencia, pero... en Palencia, con P. Sí, en Palencia. Sí. La he conocido de toda la vida y sin embargo ahora está en crisis precisamente a consecuencia de la guerra de Ucrania, porque los costes que le supone el comprar el trigo para hacer las galletas son demasiado altos. Tienes a los ganaderos peleándose y sacando yo no sé de dónde el grano para poder alimentar al ganado. Europa ha dejado de fabricar y de cultivar. De hecho, como sabéis, en la PAC se paga por no cultivar. Exactamente. Sí, bueno, pues eso es una cosa que se tiene que hacer también ver Europa. Sí. Parece mentira que después de lo que ha pasado con la COVID, en la que hemos delegado la fabricación en otros porque nos resultaba primero más cómodo y segundo más barata, sí, con condiciones laborales lamentables en países terceros asiáticos, pues ahora también hemos hecho eso, hemos renunciado a cultivar y ahora nos vemos en esta situación en cuanto hay un contexto internacional de dificultad. Es que esto es problema de Europa, Europa ha fallado también. No, lo que pasa es que... Ha fallado, sí ha fallado. Sí, ha fallado. Lleva fallando muchos años. No se trata y estas son las consecuencias de ahora. No se trata de fallar, sino que, tenemos que pensar en Europa como el conjunto de países que son. El conjunto de países, tú sabes que hay países que tienen una producción, que son las que han tenido que poner, que han puesto en vigor, en valor. Yo produzco más esto, pues entonces soy yo el que tiene que seguir produciendo. Yo produzco lo otro porque soy yo el que tiene que estar produciendo. Ha habido un conflicto. Yo quiero recordarle a mucha gente que lo ha conocido lo que supuso el que antes de que España entrara en la Unión Europea, los camiones volcados de fruta, de verdura, de productos que salían a Europa porque salían de España, llegaban a la frontera francesa y se los tumbaban. No, pero dentro de estando ya en la Unión Europea también. En luego, finales de los 80 y 90 también había camiones que no lo quemaban los franceses. Pero me refiero que antes de que yo recuerdo muchas noticias en los años 90. Pero que me refiero que antes de que entrara España en la Unión Europea hacían eso porque los precios de la producción española eran mucho más baratas. Cuando se entra en la Comunidad Económica Europea, hay productos en los que ellos tienen los producen a un precio, en España se producían a un precio inferior y entonces cuando llegaban a la frontera los tiraban por el mismo motivo, o sea, porque los precios eran inferiores a los de producción que tenían ellos en Europa. ¿Qué hace la Unión Europea para paliar esa situación? Pues en vez de producir tanta cantidad de esto, pues vas a producir hasta esta cantidad de litros de leche, hasta esta cantidad de kilos de
de trigo. Y el resto se lo compramos a Marruecos. Y el resto, pues ¿Qué está viniendo de Marruecos? Y el resto ya vemos cómo se produce. No, lo más lamentable de la producción que se hace en Marruecos es que muchas veces viene con firma europea, que por eso se ha exigido desde Europa la trazabilidad de los productos, porque el aceite, se ha vendido mucho aceite de origen español o de origen italiano, que son los dos grandes productores, como grandes productores de aceite dentro de la Unión Europea, que realmente venían de una producción de Turquía o de Marruecos o de Túnez, de los países norteafricanos. Estos países están produciendo muy debajo de costo. Ya no diría yo solamente lo que es producir por debajo de costo, sino los métodos que tengan también de producción, que no sabemos qué tipo de insecticida y qué sanidad vegetal tienen aplicada a esas plantaciones. Condiciones laborales, efectivamente, también. Independientemente de eso, o sea, vamos a ver. Pero por eso digo, me está dando la razón. Claro, pero es que Europa no se ha protegido. Claro. Europa no se ha protegido. Y aparte que no podemos hablar de Europa como una entidad soberana, como que todos los países compran lo mismo. Es que no es así. Es que, por ejemplo, Alemania, gran parte de la crisis que tenemos ahora con el combustible viene de Alemania, que cerró un montón de los verdes estos famosos, cerraron un montón de centrales nucleares y nos han hecho dependientes a muchos países europeos del petróleo ruso, en vez de buscar alternativas. Del gas. Entonces, del gas ruso. Es que claro, pero a nosotros, por ejemplo, España, o sea, nosotros íbamos antes con... Bueno, ahora ya habrá que ver con quién vamos, porque después de lo que pasó con Marruecos. Pero claro, al final eso no... Con Argelia. Con Argelia, claro. Entonces, sí, pero con Argelia está la cosa complicada. Claro, entonces, la historia es esa. Que no hay o sea, España, desgraciadamente, o Italia o Grecia, su voto, o sea, su potestad no es la misma que la de Bélgica o la de Alemania. Entonces, ¿quién es el primer interesado en producir, o sea, en que las mandarillas no se compren de África? Somos los españoles, por ejemplo, o las naranjas. En producir y que se pague el campo lo que de verdad se debe, no hacer estos chanchullos. Pero al final es Europa o algunos países europeos que son los que más mandan los que permiten estas tropelías. Yo creo que esto para lo que va a servir es lo mismo que para la pandemia, para poner un poco pie en pared y un poco de orden en casa. Es decir, no podemos depender, o sea, estamos viendo que tenemos un montonazo de carencias. Se ha dejado mucho la mano en las producciones para facilitar que los costes de producción fueran los más baratos posibles. Esto nos está pasando factura, o sea, nos ha pasado factura en la pandemia con la producción de mascarillas y material sanitario. Nos está pasando la derivada de la globalización. La teoría de la globalización, que sí, es una derivada de la globalización. Que está muy bien, pero hay que hacerla con un poco más de... Habrá que verla desde otra perspectiva, porque desde la perspectiva de que la estamos viendo no es la más correcta. Oye, nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más, nos hemos pasado ya el tiempo, estamos en un debate muy bonito, que al final, ya ven ustedes cómo el análisis político se ha traducido en los problemas que tiene el ciudadano cada día y que al final repercuten pues en lo mismo, en las cosas de comer, que es lo que le interesa a la gente, al fin y al cabo. Es decir, que vaya a un supermercado con 50 euros y lo que antes hacías una compra medianamente normal, pues ahora llegas a casa y dices, ¿pero qué he traído? Si no tengo ni para pipa. No, mi madre habla todavía de pesetas, con 1000 pesetas lo que yo me traía. Exacto, exacto. Bueno, pues eso, las cosas de comer, que hay que poner remedio y para eso sí hay margen todavía político, y España tiene, y Europa, margen para poder regularizar esto y volver un poco a la normalidad, ¿eh? Ya hay algún economista que dice, señores, lo mismo hay que empezar a negociar con Rusia. Claro, a lo mejor hay que negociar la paz a cambio de... Y a lo mejor hay que empezar a negociar con Rusia, porque al final esto lo estamos pagando todos nosotros. Yo creo que los propios ucranianos ya se lo están planteando. Zelensky yo creo que ya se lo está planteando, porque... también una situación de guerra durante más tiempo se hace insostenible para el propio país, para los propios ciudadanos. Y es que no se puede vivir con miedo y mucho más con el que tienen, con esa presión que tienen ellos allí alrededor. Es así. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a Miguel, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Rosa, lo mismo, gracias, que tengáis una buena semana. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana regresamos en una nueva edición de La Picota, en torno a las 10 menos 25 de la noche. Recuerden, en nuestra página web, donde pueden mantenerse informados, y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch. Hasta mañana en esta nueva cita aquí en La Picota para poner la actualidad sobre La Picota o en La Picota. Buenas noches y sean felices.